capítulos enteros y hubo un gran clamor acerca de lo que habían hecho. Ahora imagínense que las Biblias que tenemos hoy hacen más que eso y nadie se queja. ¿No es eso extraño? ¿No es eso extraño de cómo hemos cambiado? Dublin Review, la revista de Dublín, 1881, por la sola autoridad de la crítica textual, en otras palabras, no por la palabra misma, no por lo que dice, pero por la crítica textual, estos hombres se han atrevido a sacar 40 versos inspirados de la palabra. Esto era temprano. Ahora, como usted ve, cientos de versos son afectados. La profesión de fe del eunuco a su bautismo ya está tachada. Y el ángel del estanque de Bethesda se ha desvanecido. Pero el ángel de la agonía sigue quedando hasta la próxima revisión. Los testigos celestiales se han ido y ninguna nota al margen lastima su pérdida. Los últimos 12 versos de San Marco están separados del resto del Evangelio, como si estuvieran listos para ser removidos tan pronto como Dean Burgon se muera. Recuerden que ayer cité muchas citas de Dean Burgon. Bueno, cuando él se vaya vamos a seguir cambiando aún más, y seguramente lo hicieron. Bueno, el acontecimiento de la mujer encontrada en adulterio está puesto entre paréntesis, esperando a ser sacado. Muchos otros pasajes tienen una marca en contra de ellos en el margen para mostrarles que como árboles de bosque son rápidamente destinados por el hacha de los críticos. ¿Quién puede decir cuándo terminará la destrucción? Eso era en 1881, cuando recién habían empezado a revisar la Biblia. ¿No es eso increíble? Bueno. Veamos lo que las personas modernas tienen que decir. Esto es lo que las sociedades de la Biblia moderna dicen. Novum Testamentum Graece, la Sociedad Bíblica Alemana en Stuttgart. ¿Qué es lo que dicen? Dice, cuando Eberhard Nestle en el 1898 presentó su primera edición del Novus Testamentum Graece, él había cumplido un trabajo sobre el cual las consecuencias no eran conocidas por él en ese tiempo, ni tampoco por la Sociedad Bíblica de Württemberg, que hizo que la edición fuera posible. Si el Textus Receptus en ese tiempo todavía tenía un número de defensores, la ciencia, note esto, la ciencia del siglo XIX, sin embargo, finalmente iba a comprobar que ese era el peor texto del Nuevo Testamento. Así que la Biblia, el Textus Receptus, que había resistido el pasar del tiempo hasta el 1900, era ahora de repente, era lo peor, el peor texto disponible. Ahí las ediciones de Tischendorf, ese es el hombre que descubrió ese pedazo tirado en una canasta de basura sobre el cual todas las Biblias modernas parecen estar basadas desde el 1841. Terminó la edición de tal y tal y tal, y de Westcott y Hort vinieron también en 1881, dice el texto, y ellos controlaron el campo. Pero en términos prácticos, a nivel de universidades, iglesias y escuelas, la edición del Textus Receptus aún era usada internacionalmente por la gran parte, como por ejemplo por la Sociedad Bíblica Británica hasta el 1904. Sin considerar los cambios, los ingleses no cambiaron tan fácilmente. Solamente con la publicación del texto de Nestle se acabó el uso del Textus Receptus también allí. Gran regocijo en círculos católicos romanos, habían finalmente logrado destruir el Textus Receptus. La Enciclopedia Británica nos dice algo acerca de Orígenes, del cual veremos en un momento. El texto recibido, Receptus, es el texto antiguo bizantino con cientos de copias en acuerdo. Fue escrito en el griego koiné, o kini, noten eso, escrito en griego koiné, del cual cientos de palabras no pueden ser traducidas en el griego clásico. La primera iglesia usó los manuscritos en griegos, koiné, y rechazaron las versiones alejandrinas, las cuales estaban basadas en la versión corrupta de Orígenes y otras versiones gnósticas. Ahora, la Enciclopedia Británica nos dice que Orígenes enseñaba que Jesús fue un ser creado y que no tenía existencia eterna como Dios. Así que esa es la base. Si usted quiere tener una Biblia ecuménica, usted tiene que remover a Jesucristo como el único Salvador y como Dios. Tiene que ser hecho. Entonces, he pensado que deberíamos ir al libro Morales y Dogma, lo cual es, por supuesto, la fuente masónica. Esta doctrina de la transmigración de las almas, en otras palabras, la reencarnación, donde usted regresa una y otra vez a la vida, derivada, como Porfirio nos informa, entre los persianos y los magi, o los magi, los magos si desea. Heródotos
encontró esto entre los egipcios, los kurdos creían en esto, los chinos creían en esto, y también Orígenes tenía esta doctrina. Ahí lo tienen. Todas estas ideas esotéricas, Orígenes las tenía. Y el obispo Sinesio, el cual había sido iniciado, ¿y quién oró a Dios? Oh Padre, concede que mi alma reunida a la luz no se hunda otra vez en lo profano de la tierra. Reencarnación, en otras palabras. De la misma manera, los gnósticos creían en esto. Ellos tenían esta creencia, así como los hindús tienen hoy en día. E incluso los discípulos de Cristo preguntaron si el hombre que había nacido ciego no había sido castigado por cierto pecado que él hubiera cometido antes de su nacimiento. Ahora, eso es típico de cómo los masones distorsionan la palabra. ¿Los discípulos preguntaron eso en realidad? Preguntémosles. Juan 9, capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No este hombre en esta vida o en su vida previa, ¿correcto? O sus padres. Así que todo es una distorsión. Usted no puede confiar en nada de lo que esas personas dicen. Bueno, él sabe quiénes son los esotéricos y dije que la iglesia temprana ya había sido corrompida y Pablo dice que muchos se benefician falsificando la palabra de Dios hasta en sus días. Orígenes, Morales y Dogma, el libro, página 544, nacido en el 134 después de Cristo. Entonces, esto es justo al principio. Contestando a Celso, que se había opuesto a que los cristianos tenían una doctrina oculta, dijo, ya que las doctrinas y los principios esenciales e importantes del cristianismo son abiertamente enseñados, es absurdo oponerse a que hay otras cosas que son ambiguas y no claramente entendidas. En otras palabras, no se les enseña. Porque esto es común en la disciplina cristiana que se incluye entre las enseñanzas de esos filósofos donde algunas cosas son exotéricas para que el mundo de afuera y algunas son esotéricas para los brillantes iniciados, los privilegiados. Y es suficiente decir que era lo mismo con algunos de los discípulos de Pitágoras. Entonces él aquí está hablando acerca de la iniciación, acerca de los privilegiados, los que son iniciados. Así que Orígenes creía en dos doctrinas, una para los de afuera y otra para los de adentro. Entonces él era un ocultista. Morales y Dogma continúa. Orígenes da mucha información acerca de los misterios de los sofitas. Y no hay duda de que todas las sectas gnósticas tuvieron misterios y una iniciación. Aquí había las doctrinas secretas que ingresaron dentro de las iglesias cristianas. Todos claman por ser una doctrina secreta, viniendo a ellos directamente de Jesucristo, diferente de las de los evangelios y epístolas y superior a esas comunicaciones. Entonces eran los iniciados que sabían un poco más. Y superior, que en sus ojos eran meramente doctrinas exotéricas. Así que los evangelios son para las personas estúpidas, bueno, tontas, y la información interna privilegiada es para los brillantes. Continuemos con Morales y Dogma para encontrar a quiénes eran esos padres apóstatas de la primera iglesia temprana que fueron, de hecho, rechazados por la iglesia temprana. ¿Quiénes eran? Los misterios eran abiertos a los fideles, solo a los fieles. Recuerda que la iglesia católica romana tiene una mujer con una copa y misterio escrito en su cabeza y debajo de la copa dice fides, que también es una declaración a una diosa como aprendimos en las conferencias previas. Tertulio, allí está uno de los padres de la iglesia que murió cerca del año 216 después de Cristo. En su apología dice, nadie ingresa a los misterios religiosos sin un juramento de mantener secreto. Solicitamos a nuestros misterios de Tracia y Eulesinia y estamos especialmente ligados a esta precaución, porque si somos probados desleales, no solo provocaremos el cielo, pero acarrearíamos sobre nuestras cabezas el rigor extremo del descontento humano. ¿Y deben los extraños traicionarnos? Ellos no saben nada más que informes y rumores. Lejos, por lo tanto, ustedes profanos, es la prohibición de todos los misterios santos. Así que nosotros somos los profanos. Y él dice, por lo tanto ustedes sálganse, son los tontos. Y nosotros somos los iniciados y sabemos.
Y ese era Tertulio, y fue un obispo corrupto, 216 después de Cristo, y conseguimos esto directo de la fuente masónica. Luego estaba Clemente, obispo de Alejandría, y esperaríamos que el obispo de Alejandría fuera corrupto, claramente. Y él nació cerca del año 191 después de Cristo. Y aquí otro obispo temprano, él dice en su Strómata que él no puede explicar los misterios porque de ese modo él debería, de acuerdo al viejo proverbio, poner una espada en las manos de un niño.